En esta presentación vamos a continuar con las otras reacciones de hipersensibilidad, que son las de tipo 2, 3 y 4, y un par de reacciones de hipersensibilidad que se han incorporado a esta clasificación en el último tiempo. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 están mediadas por anticuerpos de la clase inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, y los antígenos se van a encontrar ubicados en la superficie celular o en la matriz extracelular. Si el antígeno está ubicado en la superficie celular y se generan anticuerpos frente a ellos, la célula puede ser destruida a través de la ozonización y fagocitosis por macrófagos de vaso e hígado. Esto es lo que ocurre en algunas citopenias. Fíjense el dibujo, tenemos, en este caso es un eritrocito, un anticuerpo que está unido a algún antígeno eritrocitario y este macrófago que tiene un receptor para la región Fc del anticuerpo. Si el antígeno está ubicado en la matriz extracelular, los anticuerpos se pueden unir a él y este complejo antígeno-anticuerpo conduce a la activación del sistema complemento. Esta activación del sistema complemento por la vía clásica va a permitir el reclutamiento y la activación de células inflamatorias. Por ejemplo, el reclutamiento de neutrófilos y el reclutamiento de monocitos que se diferencian a macrófagos y la activación de los macrófagos, con la consiguiente lesión tisular mediada por este proceso inflamatorio. Vamos a ver en un par de diapositivas que esto puede ocurrir en algunas glomerulonefritis, vasculitis, sinovitis y en una enfermedad que se llama fiebre reumática. Otras células que pueden participar en este mecanismo son las células NK, que también tienen receptores para el fragmento Fc de la inmunoglobulina G. Hay algunos fármacos como la penicilina, la quinidina y la metildopa que también pueden inducir estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 2. Estos fármacos, recordemos que son aptenos y que van a necesitar acoplarse a proteínas propias para generar una respuesta inmunológica. La penicilina, por ejemplo, se puede unir a proteínas de los glóbulos rojos, generar de esta forma un neoantígeno que va a inducir la producción de anticuerpos contra él. Esos anticuerpos entonces se van a poder unir a ese glóbulo rojo y esos glóbulos rojos van a poder ser destruidos. Vamos a estudiar ahora, en las 2 o 3 diapositivas que siguen, dos patologías importantes que son la incompatibilidad AGO y la eritroblastosis fetal, donde vamos a ver a los anticuerpos que están dirigidos contra moléculas que expresan los glóbulos rojos. En la diapositiva que sigue vamos a hablar de la incompatibilidad AGO. Recordemos los antígenos que se encuentran en la membrana de los glóbulos rojos. Cuando estudiamos antígenos, vimos que en la membrana de los eritrocitos existen numerosas moléculas que constituyen diferentes sistemas. Un sistema es el sistema AGO, donde encontramos a los antígenos A y a los antígenos B. Recordemos entonces que estos antígenos A y B surgen a partir de un antígeno común, que es el antígeno H, que está formado, fíjense, por hidratos de carbono unidos a lípidos y que a partir del agregado de un residuo de hidrato de carbono más, se puede generar el antígeno A y el antígeno B. Los individuos que agregan N-acetilgalactosamina son los individuos que van a aportar el antígeno A y van a ser de grupo sanguíneo A positivo, y los que agregan galactosa van a ser los individuos que porten el antígeno B y van a ser de grupo B positivos. Los individuos que solo expresen el antígeno H y no agreguen ni N-acetilgalactosamina ni galactosa van a ser los individuos de grupo sanguíneo O. Sin embargo, en estos individuos existen en el suero anticuerpos dirigidos contra los antígenos que ellos no poseen.
Estos anticuerpos dirigidos contra estos antígenos son anticuerpos que se forman después del nacimiento y que van a reconocer a estos antígenos porque el antígeno A y el antígeno B son antígenos ubicuos. Se expresan en muchas bacterias. A medida que el individuo se va poniendo en contacto con esas bacterias, va generando respuesta frente a los antígenos que no posee. Los anticuerpos frente al sistema ABO son principalmente de la clase inmunoglobulina M y se encuentran dentro de los anticuerpos naturales. Se denominan isohemaglutininas. Observemos entonces la tabla que está aquí abajo. Si un individuo es de grupo sanguíneo A, tiene en los eritrocitos el antígeno A y tiene en el suero anticuerpos anti-B. Si un individuo es de grupo sanguíneo B, tiene el antígeno B en sus eritrocitos y en su suero tiene anticuerpos anti-A. Si una persona expresa el antígeno A y B, en el suero no tiene ningún anticuerpo. Y si una persona es de grupo sanguíneo O, tiene anticuerpos séricos anti-A y anti-B. ¿Qué pasa entonces si transfundimos sangre de un individuo de grupo A en un individuo de grupo B? Esos glóbulos rojos que expresan el antígeno A van a ser destruidos por la presencia de los anticuerpos anti-A que tiene la persona de grupo sanguíneo B. El mecanismo que se produce es una hemólisis intravascular por activación del sistema complemento y que va a estar mediada por los anticuerpos IgM. En cuestión de horas se puede detectar hemoglobina libre en el plasma. Esa hemoglobina va a ser filtrada por los riñones y va a generar entonces una hemoglobinuria. Y además, conforme se va degradando esta hemoglobina, se generan compuestos que son tóxicos para el organismo. Los síntomas típicos que padece una persona que ha recibido una transfusión incompatible son fiebre, escalofríos, náuseas, coagulación dentro de los vasos sanguíneos, dolor en la región lumbar y aparición de hemoglobina en la orina. Entonces, esto se debe a estos anticuerpos presentes luego del nacimiento y que están dirigidos contra los antígenos que nuestros glóbulos rojos no poseen. La eritroblastosis fetal o anemia hemolítica del recién nacido es una enfermedad grave que puede llevar a la muerte del feto. Si bien en la mayoría de los casos es ocasionada por la incompatibilidad RH, también puede ser secundaria a la incompatibilidad de otros grupos antigénicos expresados en la membrana de los glóbulos rojos. ¿Qué es el RH? El RH está determinado por la presencia en los glóbulos rojos de un antígeno que se llama antígeno D. Los individuos que tienen el antígeno D en su membrana son individuos RH positivos y los individuos que no tienen el antígeno D son RH negativos. Las personas que son RH positivas no tienen anticuerpos anti-D en su suero, pero las personas que son RH negativas tampoco tienen anticuerpos anti-D en su suero. ¿Por qué es esto? Porque el antígeno D es un antígeno proteico y para generar una respuesta frente a este antígeno proteico es necesario que una persona se ponga en contacto con glóbulos rojos que sí lo expresen en su membrana. Entonces, una mujer que es RH negativa y está embarazada, si esa mujer RH negativa está embarazada de un bebé RH positivo, cuando los glóbulos rojos del bebé RH positivo se pongan en contacto con la circulación materna, esto ocurre principalmente en el momento del parto, esos glóbulos rojos RH positivos van a sensibilizar a esa mamá. Esa mamá entonces, como no expresa el antígeno D y tampoco tiene anticuerpos para el anti-D, en ese momento se va a poner en contacto con el antígeno D que está en los glóbulos rojos de su bebé y va a generar una respuesta inmune frente a él.
va a generar en un principio anticuerpos de la clase IgM, pero también va a generar linfocitos B de memoria que sean capaces de reconocer a ese antígeno D. Esto entonces puede ocurrir en el primer embarazo si el bebé es RH positivo. ¿Cuándo pueden pasar eritrocitos del bebé a la circulación materna? Dijimos que fundamentalmente en el parto, pero también puede haber microfisuras en la placenta durante el embarazo y esas microfisuras permiten el pasaje de los glóbulos rojos. ¿De qué otra forma una persona que es RH negativa puede sensibilizarse y empezar a producir anticuerpos contra el antígeno D? Si recibe una transfusión incompatible. Si a una persona que carece del antígeno D en sus glóbulos rojos le transfundimos glóbulos rojos de una persona RH positiva, la persona RH negativa va a empezar a generar estos anticuerpos anti-D. ¿Qué pasa en el segundo embarazo? Si en el segundo embarazo el bebé nuevamente es RH positivo y pasan estos glóbulos rojos del bebé a la mamá, se van a activar los linfocitos B de memoria, que van a empezar a producir anticuerpos de la clase IgG. Estos anticuerpos de la clase IgG anti-D van a pasar a través de la placenta y van a poder unirse a los glóbulos rojos del bebé. Estos anticuerpos anti-D de la clase IgG pueden atravesar placenta porque la placenta tiene receptores para el fragmento Fc de la inmunoglobulina G. ¿Cómo se va a producir la destrucción de los glóbulos rojos de este bebé? Esta destrucción se va a producir por el sistema mononuclear fagocítico del bebé, principalmente por las células de Kupffer en el hígado y por los macrófagos esplénicos, que son células que expresan receptores para la región Fc de las inmunoglobulinas G. En este caso, cuando el anticuerpo se une al antígeno D, no produce la aglutinación de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque el antígeno D se expresa en una densidad no adecuada para permitir la formación de las redes y generar estos fenómenos de aglutinación. Entonces, la destrucción de los eritrocitos fetales recubiertos por anticuerpo tiene que ver con la fagocitosis producida por los macrófagos de hígado y de vaso. ¿Por qué se caracteriza esta enfermedad en el bebé? Se caracteriza por una anemia hemolítica en grado variable y se observa una eritropoyesis exagerada debido a la rápida proliferación de precursores eritroides en el hígado, el vaso y la médula ósea del feto, en respuesta a esos glóbulos rojos que se están destruyendo. Por eso esta enfermedad se llama eritroblastosis fetal. El proceso hemolítico conduce a la producción de una gran cantidad de bilirrubina y esa bilirrubina puede ocasionar daño neurológico en el recién nacido. Podemos ver en esta diapositiva qué es lo que ocurre entonces en el primer embarazo de una madre RH negativa con un feto RH positivo y en un segundo embarazo, y de qué manera podemos prevenir o evitar esta reacción que puede dañar al feto. Entonces, repasemos, en el primer embarazo de una madre RH negativa con un feto RH positivo, los eritrocitos fetales, fíjense que tienen el antígeno D. La mamá tiene linfocitos B que van a poder reconocer ese antígeno D y se va a generar entonces en este primer embarazo una respuesta inmune principalmente mediada por inmunoglobulina M y cantidades reducidas de inmunoglobulina G. Pero se van a generar linfocitos B de memoria.
En este caso, si bien algunas inmunoglobulinas G podrían pasar al bebé, hay mínima destrucción de eritrocitos fetales y por eso el neonato es sano. ¿Qué pasa en un segundo embarazo? En un segundo embarazo, los linfocitos B de memoria son los que van a reconocer esos antígenos. Estos linfocitos B de memoria, si se acuerdan el proceso de activación de un linfocito B, ya experimentaron el cambio de clase y la maduración de afinidad, por lo tanto ahora los anticuerpos de la clase IgG que este linfocito B de memoria produzca van a tener mucha mayor afinidad por los antígenos. Este IgG que se va a producir va a pasar al bebé a través de la placenta y se va a producir una destrucción masiva de estos eritrocitos fetales. ¿De qué manera podemos prevenir esto? Existe una forma para prevenir esta patología que es a través de la inmunización pasiva de la mamá con un concentrado de anticuerpos de la clase IgG que reaccionan con el antígeno D. Las mujeres que son RH negativas deben recibir esta inmunoglobulina anti-D en dos momentos, en la semana 28 de gestación y dentro de las 72 horas posteriores al parto, si el bebé es RH positivo. Esta inmunoglobulina que se le administra a la mamá, por un lado, promueve la eliminación de estos eritrocitos fetales que pueden llegar a la circulación materna y por otro lado evitan que la mamá se sensibilice. ¿Y de qué manera la evitan? Observen. La inmunoglobulina anti-D se une por un lado al antígeno D del eritrocito fetal por su región FAB y por su región FC se une a un receptor que tiene el linfocito B, que dijimos que era un receptor para la región FC de la IgG, que es un receptor inhibitorio. De esta manera, entonces, se impide la activación de este linfocito B. Y si este linfocito B no se activa, no van a poder generarse anticuerpos anti-D que puedan pasar a la circulación del bebé y que puedan dañarlo. Los títulos de anticuerpos anti-D que se alcanzan después de que la mamá recibe esta inmunización pasiva no son suficientes para decir que esta mamá está sensibilizada y también son muy bajos para inducir una hemólisis significativa en el feto. Entonces, esta es la forma de prevenir que una mujer RH negativa genere anticuerpos contra el antígeno D del bebé y tiene que ver entonces con este receptor inhibitorio que poseen los linfocitos B y que reconoce la región FC de la inmunoglobulina G. Este receptor lo estudiamos cuando estudiamos regulación de la respuesta inmune. La detección de estos anticuerpos IgG antígeno D se realiza a través de la prueba de Coombs. Esta prueba de Coombs puede ser directa o indirecta. En la reacción de Coombs directa se estudian los glóbulos rojos del bebé recién nacido o la sangre de cordón para ver si en los eritrocitos fetales se encuentran los anticuerpos maternos unidos al antígeno D. Para esto se incuba esta muestra de sangre con el suero de Coombs y se observa si existen anticuerpos fijados a la membrana del eritrocito, la formación de redes con la visualización de una aglutinación. ¿Qué es el suero de Coombs? El suero de Coombs es un suero que contiene anticuerpos dirigidos contra la inmunoglobulina G humana. Observen entonces que ese anticuerpo dirigido contra la inmunoglobulina G humana se une a las inmunoglobulinas G maternas y esto genera las redes que permiten visualizar aglutinación. ¿Cómo detectamos los anticuerpos anti-D en el suero materno? Para ello empleamos
glóbulos rojos RH positivos, es decir, glóbulos rojos que expresan el antígeno D en la membrana, y extraemos sangre de la mamá, separamos el suero y enfrentamos ese suero con los glóbulos rojos RH positivos. Si la mamá tiene anticuerpos dirigidos contra el antígeno D, se van a unir a esos glóbulos rojos. Esta reacción no va a poder ser visualizada porque, como ya les comenté, estos antígenos D se encuentran expresados en la membrana del glóbulo rojo en una baja densidad. Esta baja densidad impide la formación de redes. Es por eso que tenemos que agregar el suero de Coombs para que estas redes se formen y de esa manera podemos visualizar entonces la aglutinación. Si hacemos diluciones del suero de la mamá, podemos semi-cuantificar la cantidad de anticuerpos que la mamá tiene en su suero. Esta metodología la van a volver a estudiar en los trabajos prácticos. Si los anticuerpos están dirigidos contra antígenos de la matriz extracelular, se pueden unir a ella. Se produce la activación entonces del sistema complemento por la vía clásica y se generan moléculas como C5A que van a atraer más células inflamatorias a ese sitio. Por ejemplo, se van a atraer neutrófilos y monocitos que se van a diferenciar a macrófagos y eso va a generar una importante respuesta inflamatoria. Este tipo de respuesta se puede generar frente a proteínas presentes en los gránulos de los neutrófilos o en la superficie del endotelio. Y esto entonces produce una vasculitis. Si el antígeno es una proteína presente en la membrana basal del glomérulo renal y en los alvéolos pulmonares, se genera una patología que es el síndrome de Goodpasture. Observen entonces que estamos hablando en estas dos situaciones, tanto en el caso de los neutrófilos como en el caso de los glomérulos y de los alvéolos, de antígenos propios. Es decir, que este mecanismo de hipersensibilidad de tipo 2 puede ser un mecanismo propio de las enfermedades autoinmunes. En este segundo caso, donde los anticuerpos están dirigidos frente a proteínas de la membrana basal del glomérulo renal y de los alvéolos pulmonares, se produce glomerulonefritis y deterioro de la función pulmonar. También puede ocurrir que se generen anticuerpos frente a un patógeno y que por reacción cruzada estos anticuerpos reaccionen con proteínas nuestras. Esto es lo que ocurre en la fiebre reumática y en la glomerulonefritis post-estreptocóxica. Anticuerpos dirigidos contra antígenos del estreptococo reaccionan con proteínas del miocardio y de la membrana basal glomerular, ocasionando miocarditis, artritis y glomerulonefritis. Pasamos ahora a las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. En estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 también van a participar anticuerpos de la clase IgM e IgG, pero en esta situación los antígenos que van a reconocer estos anticuerpos son antígenos solubles. Se forman entonces complejos antígeno-anticuerpos solubles que se depositan en diferentes sitios anatómicos. La formación de estos complejos inmunes que circulan es un fenómeno habitual en el transcurso de una respuesta inmune. Los complejos inmunes de gran tamaño tienden a ser depurados bastante rápidamente gracias a la acción de los macrófagos del vaso y a las células de Kupffer del hígado. Por lo tanto, no son capaces de producir estas lesiones tisulares. Sin embargo, los complejos antígeno-anticuerpo, que son de menor tamaño y que tienen algunas características particulares que ahora les voy a mencionar, pueden tener una mayor capacidad de depositarse en los tejidos. Estos complejos generalmente se forman en un ligero exceso de antígeno y tienen determinadas cargas, determinadas propiedades físico-químicas
y determinada densidad de fragmentos Fc que exponen para poder generar este inconveniente en el tejido. De todos modos, el daño que pueden producir estos complejos inmunes no depende solamente de ellos, sino que también depende de las características de los lechos vasculares que van a irrigar ese tejido. Los sitios en donde mayormente se producen los depósitos de complejos inmunes son los pequeños vasos sanguíneos y los capilares, glomerulares y sinoviales. Estos capilares, glomerulares y sinoviales se caracterizan por ultrafiltrar el plasma para formar la orina y el líquido sinovial. Esto entonces facilita el depósito de estos complejos inmunes en estos lechos vasculares. Entonces, ¿qué diferencia tenemos con las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 que vimos antes? Que los complejos inmunes son solubles y luego se depositan. ¿Se depositan en dónde? En los vasos sanguíneos. En los pequeños vasos sanguíneos, principalmente de los riñones y de las articulaciones. Otra diferencia entre las reacciones de tipo 3 y de tipo 2 es que las de tipo 3 se manifiestan en forma sistémica. Esto entonces nos está mostrando los múltiples sitios en los cuales se pueden depositar estos complejos inmunes. Una vez que estos complejos inmunes se depositan, el desarrollo de la patología es semejante al que vimos para las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2. Se depositan los complejos entonces antígeno-anticuerpo en esa primera fase, luego se produce la activación del sistema complemento en esta fase 2. Esa activación del sistema complemento entonces va a generar la atracción de más células que van a participar en el proceso inflamatorio, como neutrófilos y como macrófagos, y eso entonces va a generar la inflamación en estos pequeños vasos sanguíneos y la vasculitis. En esta diapositiva podemos ver distintas reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. Si el antígeno se inyecta por vía intravenosa en dosis alta, se puede desarrollar vasculitis si se depositan los complejos en los vasos sanguíneos, nefritis si se depositan en los glomérulos renales, artritis si se depositan en los espacios articulares. Si se inyecta por vía subcutánea se puede producir una reacción que se llama reacción de Artus, que después vamos a ver. Y si se inhala se puede generar lo que se conoce como pulmón del granjero, porque se depositan en los alveolos. El modelo clásico para explicar estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 es la enfermedad del suero. A principios del siglo pasado se trataba a los enfermos que padecían difteria con suero de caballo obtenido a partir de la inmunización de esos caballos con la toxina diftérica. Se observó en esos pacientes que al cabo de una semana aparecían manifestaciones compatibles con glomerulonefritis, artritis y vasculitis, las cuales, por supuesto, no tenían nada que ver con la infección diftérica. Estas manifestaciones entonces generalizadas se debían en realidad a la formación de cantidades masivas de complejos inmunes y a sus depósitos en los glomérulos, en las articulaciones y en los pequeños vasos sanguíneos. Esto entonces desarrollaba una reacción inflamatoria. ¿Por qué tarda esta enfermedad 7 días en manifestarse? Porque necesitamos que el sistema inmune se active, que se produzcan los anticuerpos necesarios. Entonces se manifiesta después de 7
a 21 días de que se haya expuesto el individuo por primera vez. Suele cursar entonces con fiebre, urticaria, edema, artritis, vasculitis y glomerulonefritis. Fíjense que tenemos en el gráfico concentración en plasma y tiempo. La inyección del antígeno extraño, tenemos una gran cantidad de proteínas extrañas, en ese momento se están generando la respuesta inmunológica, se van a formar entonces los complejos antígeno-anticuerpo que se van a depositar en esos tejidos, en esos vasos sanguíneos y van a generar entonces el daño. Esta enfermedad se asocia al empleo de algunos fármacos como la penicilina, las sulfonamidas, el cefaclor, a la administración de, por ejemplo, antitoxina tetánica o sueros antiofídicos, y también puede ocurrir cuando se administran anticuerpos monoclonales quiméricos. Recordemos que los anticuerpos monoclonales quiméricos tienen una porción que es de ratón. Entonces, esas regiones que no son propias van a ser las que van a generar esta respuesta de anticuerpos y van a conducir a este fenómeno. Una forma local de vasculitis experimental inducida por complejos inmunes es el fenómeno de Artus. Este fenómeno se observa cuando se inyecta en un individuo una dosis alta del antígeno por vía subcutánea. Los anticuerpos circulantes se van a unir a ese antígeno en la zona cercana a la inoculación. Y esto va a provocar una vasculitis localizada asociada con una reacción inflamatoria. Estos entonces complejos antígeno-anticuerpo inducen la activación del sistema complemento, la generación de anafilotoxinas que van a favorecer la degranulación de los mastocitos con la consiguiente liberación de histamina. Esa histamina altera la permeabilidad vascular, salen neutrófilos de la circulación. Estos neutrófilos entonces van a poder liberar sus enzimas líticas al ponerse en contacto con los complejos antígeno-anticuerpo que están recubiertos por C3b, generado por la activación del sistema complemento. Por otro lado, los mastocitos también pueden activarse ya que tienen receptores para el fragmento Fc de la inmunoglobulina G y son receptores FcR2. Las manifestaciones clínicas que podemos observar incluyen dolor, inflamación, induración, edema, hemorragia y necrosis. Este tipo de reacciones se ha visto en individuos que reciben refuerzos de vacunación con toxoide tetánico o diftérico. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4, a diferencia de las de tipo 1, 2 y 3, que están mediadas por anticuerpo, están mediadas por linfocitos T. Podemos tener diferentes mecanismos involucrados en estas reacciones. En algunos participan los linfocitos T helper 1 y en otros participan los linfocitos T CD8 citotóxicos y a veces participan ambos tipos de linfocitos T. En el caso de la acción de los linfocitos T CD4 positivos, linfocitos T helper 1 van a producir citoquinas que van a ayudar a la activación de linfocitos T citotóxicos y de macrófagos, generando entonces un proceso inflamatorio que termina dañando al tejido. Y en el caso de los linfocitos T citotóxicos, cuando se activan y participan, ocasionan la muerte celular y también colaboran en la lesión tisular. En esta diapositiva tenemos ejemplos de reacciones de hipersensibilidad de tipo 4. Estas reacciones también se llaman de hipersensibilidad retardada porque se necesita que las células T de memoria sean reclutadas al tejido expuesto para que se puedan desencadenar las reacciones. Por eso necesitan un tiempo y se llaman retardadas. Una de estas reacciones de hipersensibilidad tardía o retardada es la que se produce frente a algunas proteínas
como el veneno de insectos y proteínas de algunos microorganismos como la tuberculina, que proviene de Mycobacterium tuberculosis, o la de lepromina, que proviene de, por ejemplo, Mycobacterium leprae. En este caso, las reacciones que se van a producir son eritema, induración, tumefacción cutánea local. Existe otra reacción de hipersensibilidad retardada, que es la de contacto, que va a estar desencadenada por algunos aptenos, como por ejemplo el pentadecacatecol de la hiedra venenosa, puede ser desencadenada también por algunos antibióticos, por iones metálicos como el níquel y el cromo, iones metálicos que tienen que unirse a proteínas para desencadenar una respuesta inmunológica, y también, por ejemplo, puede ser desencadenada este tipo de reacción por el látex. Se produce una reacción epidérmica local con eritema, infiltrado celular, vesículas y abscesos intraepidérmicos. También hay reacciones de este tipo en una enteropatía sensible al gluten, que es la enfermedad celíaca. El antígeno es la gliadina y lo que se produce es atrofia vellosa del intestino delgado y mala absorción. En esta patología particularmente también se desencadenan fenómenos autoinmunes. Los linfocitos T helper 1 son particularmente importantes frente a patógenos intracelulares, y estas reacciones de hipersensibilidad retardada se pueden producir también frente a algunos patógenos intracelulares. Por ejemplo, frente a Mycobacterium, frente a algunos hongos, frente a algunos virus como el herpes virus, el virus de la varicela, el virus del sarampión. Y dijimos frente a antígenos como metales, como algunos agentes que se usan, por ejemplo, para la tintura de pelo. ¿Qué necesitamos para que se produzcan estas reacciones de hipersensibilidad retardada que dijimos pueden estar mediadas por linfocitos T helper 1 o pueden estar mediadas por linfocitos T CD8? Primero necesitamos que se generen esos linfocitos T. Primero entonces necesitamos una fase de sensibilización. Acá está esquematizada esta fase de sensibilización para la generación de estos linfocitos T helper activados. Recordemos que si el linfocito T helper es virgen, esta célula que le va a presentar un antígeno para que se active es una célula dendrítica. Entonces, se pueden presentar antígenos de bacterias que vivan dentro de vesículas, por ejemplo, sobre las moléculas de clase 2, para que un linfocito T helper se active y se diferencie a T helper 1. ¿Qué pasa en la fase efectora? Si es un linfocito T helper 1, este linfocito T helper 1 va a ir al tejido, va a reconocer entonces antígenos presentados por macrófagos, ahí sí, en el tejido, y va a hacer que este macrófago se active. Por lo tanto, el macrófago activado va a empezar a producir las citoquinas inflamatorias. ¿Qué citoquinas producen los linfocitos T helper 1? La principal es el interferón gamma. También producen quimoquinas que van a atraer más neutrófilos o más células de la respuesta inflamatoria. Y el macrófago activado entonces va a expresar más moléculas de clase 2, va a expresar más receptores para el factor de necrosis tumoral alfa y va a producir muchos radicales del oxígeno y óxido nítrico. Tengamos en cuenta que la respuesta de los linfocitos T helper 1 es esencial frente a estos patógenos intracelulares, pero que debido al gran potencial inflamatorio que pueden generar, pueden participar en estas reacciones de daño que se observan en algunos individuos que están infectados por diferentes patógenos intracelulares. En esta diapositiva podemos ver todas las citoquinas, quimoquinas que produce un linfocito T helper 1 cuando es estimulado por un macrófago que le está presentando antígenos. El macrófago entonces en el tejido presenta antígenos sobre las moléculas de clase 2 a un linfocito T helper 1 ya activado, efector, y este linfocito T helper 1 entonces va a producir quimoquinas, citoquinas
y citotoxinas que van a ayudar al fenómeno inflamatorio. Las quemoquinas van a permitir la llegada de más macrófagos al sitio donde se encuentra el antígeno. El interferón gamma va a activar a los macrófagos incrementando la liberación de mediadores inflamatorios. El TNF-alfa va a destruir algo del tejido y va a permitir la expresión de moléculas de adhesión en vasos sanguíneos locales. Y la interleuquina 3 y el factor de crecimiento de granulocitos y monocitos van a favorecer la producción de monocitos por células a partir de la médula ósea para que lleguen después al tejido. Cuando se producen estas respuestas en algunas infecciones, en particular en el caso del Mycobacterium tuberculosis, se generan granulomas. Estos granulomas, observen que van a tener células gigantes que están constituidas por la fusión de muchos macrófagos, van a tener macrófagos activados y van a tener también linfocitos TGLP1. Estos granulomas favorecen la contención de las bacterias, pero sin embargo pueden alterar el funcionamiento del tejido. Dijimos que una reacción típica de hipersensibilidad retardada es la reacción de la tuberculina. Esta reacción se emplea para ver si un individuo ha sido infectado por Mycobacterium tuberculosis o si recibió la vacuna BCG. Es un ejemplo clásico de una respuesta TGLP1 que se manifiesta en forma localizada. La tuberculina está compuesta por proteínas provenientes de Mycobacterium tuberculosis. Cuando la tuberculina se inyecta por vía intradérmica o por vía subcutánea, se produce una reacción inflamatoria localizada mediada por linfocitos TGLP1 y por macrófagos en individuos que hayan estado expuestos. Fíjense en la figura, se inyecta el antígeno, está representado por estas florcitas rojas. Este antígeno es captado por los macrófagos del tejido, es procesado por la vía exógena y es presentado a los linfocitos TGLP1, efectores de memoria que se encuentran en el tejido. Estos linfocitos TGLP1 entonces van a liberar las citoquinas y esas citoquinas liberadas van a favorecer la llegada de más células, de más linfocitos TGLP1 y se va a producir entonces un fenómeno inflamatorio que se caracteriza por un eritema y una induración. Y este fenómeno alcanza su máxima expresión entre las 24 y las 72 horas. Entonces, la acción de estos linfocitos TGLP1 con la producción de sus citoquinas, principalmente el interferón gamma que ayuda a la activación del macrófago, conduce a la generación de este fenómeno inflamatorio. Observemos cómo se va a expresar esta reacción inflamatoria en la piel. Un eritema, que es un enrojecimiento, y una induración. Lo que se mide es esa induración. Esto indica entonces si un individuo estuvo o no expuesto a Mycobacterium tuberculosis o si recibió la vacuna BCG. La dermatitis por contacto está mediada también por linfocitos T, principalmente linfocitos TCD8, pero también participan los linfocitos TGLP1. Muchas moléculas que la generan son aptenos, por lo tanto este apteno debe unirse a una proteína propia para poder ser entonces generador de una respuesta inmunológica. Este complejo apteno-proteína propia, apteno-carrier, va a ser reconocido por las células de Langerhans y estas van a migrar a los órganos linfoides secundarios para iniciar la activación de los linfocitos T, tanto de los linfocitos TGLP1 como de los linfocitos T citotóxicos. Cuando esos linfocitos entonces salen de este órgano linfoide secundario y van a los tejidos y se vuelve el individuo a reexponer a ese apteno, estos linfocitos T van a ejercer su acción. Si son citotóxicos, van a dañar a la célula que esté portando ese apteno, y si son linfocitos TGLP1, van a producir citoquinas
inflamatorias. Se producen reacciones locales que incluyen eritema, infiltrados celulares, formación de vesículas, abscesos intraepidérmicos. Acá tenemos un ejemplo de alguien que tiene alergia a alguna joya, algún collar. Fíjense cómo se produce la lesión aquí en el cuello. Acá tenemos, esto parecería ser producido por hojotas, si no me equivoco. Debe ser frente al material que contengan esas hojotas. Y acá tenemos lo que ocurre cuando uno se expone a un apteno de la hiedra venenosa. Las reacciones que vimos entonces anteriormente pueden ocurrir de una semana a 10 días después de que el individuo se volvió a poner en contacto con el antígeno, pero también pueden ocurrir después de muchos meses o años si el individuo está continuamente expuesto a pequeñas cantidades de antígeno. Dijimos que algunas sustancias que pueden producirlas son metales como el cobre, el níquel, el mercurio, cosméticos como bálsamos, tintas y perfumes. Esta es una patología bastante común en algunas personas que trabajan en la industria. Plantas como la hiedra venenosa, la molécula, acá tenemos una foto de esa planta y la molécula es el pentadecacatenol. Medicamentos, algunos antibióticos pueden dar estas reacciones de hipersensibilidad o el látex también. Para el diagnóstico se utilizan las pruebas del parche o patch test, que son pruebas epicutáneas, en donde se colocan, generalmente se hacen en la espalda, estos parchecitos que tienen en cada disco la sustancia que queremos evaluar. Se utilizan controles negativos también y se leen a las 48 horas. Si la reacción es positiva, va a aparecer este enrojecimiento en la piel, en el sitio entonces de contacto con la sustancia que desencadena la reacción. Estas reacciones hay que tratar de prevenirlas, por supuesto no estando en contacto con la sustancia que la desencadena. Si son productos químicos o industriales, utilizar guantes. Y para el tratamiento se emplean antibióticos tópicos o antihistamínicos y también en algunos casos se pueden emplear corticoides. En esta última diapositiva vamos a mencionar las dos reacciones de hipersensibilidad que se están agregando a la clasificación. Una es la hipersensibilidad de tipo 5, que en algunos textos las van a incluir en la hipersensibilidad tipo 2 y que está mediada por anticuerpos dirigidos contra receptores. El anticuerpo unido al receptor estimula a la célula y un ejemplo es la producción de hormonas tiroideas a través de la acción de anticuerpos dirigidos contra el receptor para la TSH. La célula epitelial tiroidea tiene receptores para la TSH y los anticuerpos que se generan frente a estos receptores, cuando se unen a ellos, estimulan a la célula para que produzca hormonas tiroides. Observen que otra vez estamos hablando de un anticuerpo dirigido contra un antígeno propio, es decir, estamos hablando de una enfermedad autoinmune. Y la otra reacción de hipersensibilidad es una hipersensibilidad innata. Se está hablando entonces ahora de estas reacciones excesivas de la respuesta inmune innata y podemos hablar, por ejemplo, del shock tóxico que producen algunas bacterias que se caracteriza por disminución de la presión arterial, hipoxia, disminución en la producción de orina y anormalidades a nivel de los pequeños vasos sanguíneos. Estas reacciones entonces de hipersensibilidad innata exagerada se producen por el reconocimiento a través de los receptores de reconocimiento de patrones, de estos patrones moleculares asociados a patógenos. Por ejemplo, en el caso de las bacterias gram negativas, se produce una respuesta excesiva
mediada por interleuquina 1, 6 y TNF-alfa frente, por ejemplo, al LPS. Esta respuesta exagerada puede conducir a un daño muy importante en el hospedador. Las bacterias gram positivas también tienen una variedad de componentes que pueden actuar sobre distintos receptores de las células de la respuesta innata para iniciar, por ejemplo, el shock séptico. Las enterotoxinas estafilocóccicas y estreptocóccicas también pueden inducir un shock tóxico a través de mecanismos un poco diferentes, ya que se comportan como superantígenos. Estas reacciones de hipersensibilidad innata se están estudiando en diferentes patologías y parecerían ser importantes en la enfermedad de Alzheimer, jugando un papel relevante en esta patología las células de la microglía, que son los macrófagos que podemos encontrar en el sistema nervioso central. Con esto entonces terminamos estas reacciones de hipersensibilidad que terminan ejerciendo un daño en el hospedador. Les agradezco la atención y vamos a continuar en otras clases hablando de las enfermedades autoinmunes, que ya vimos muchas de ellas tienen mecanismos de daño que se relacionan con estas reacciones de hipersensibilidad.